En el estudio de los 10 mandamientos vamos a estar ahora mirando un mandamiento más, el cual nos dice: no te harás imagen de ninguna semejanza. Es probable que por ahí ya alguno diga: creo que ya miramos acerca de ello. La lección pasada pues pareciera que fuera de lo mismo. Si nosotros recordamos un poco, se titulaba "No tendrás dioses ajenos delante de mí". Ahora es: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra tampoco. Póngase sobre su pie, ayúdeme a orar, a darle gracias a Dios en esta tarde, y que el Señor sea el que nos ayude. Señor, en esta noche te agradecemos porque nos permite estar aquí reunidos. Gracias por la beca de nuestros hermanos, gracias por aquellos que nos visitan por primera vez. Gracias porque tú nos has traído con bien y nos has dado vida, nos has dado salud. Y gracias por todas tus bendiciones. Ahora que estamos aquí en tu casa para aprender de tu palabra, te pedimos que, aunque sea una escritura que ya hemos entendido, dado por hecho nosotros, comprendido, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Que siempre haya una palabra nueva en la cual nos motive a seguir adelante, reconocerte como único Dios y verdadero, y que podamos ayudar a otros que de la misma manera lo puedan entender y comprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Damos también la bienvenida a la muchacha que acompaña ahí a nuestra hermana Dina. Como les decía, vamos a comenzar esta lección, capítulo número 4, no te harás imagen de ninguna semejanza. El versículo áureo para memorizar lo encontramos en Primera de Corintios 10:14. Déjeme ver si esto comienza a funcionar. Si no hay, nuestro hermano Santi nos va a ayudar ahorita. Bueno, lo que funciona ahorita me dice alguien, me hace una seña si ya cambió. Ok, Santi nos va a ayudar. Disculpen, hermano. Ya 5 minutos perdimos, ¿verdad? Y usted ansioso de ver qué se trataba la lección. El versículo áureo nos dice: no, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es el consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corintio. Más adelante vamos a ir mirando paso a paso todo ello. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo mandamiento? La verdad práctica nos dice: el segundo mandamiento prohíbe la idolatría, la adoración de ídolos, imagen de un dios o de cualquier objeto de culto. La lectura bíblica, pues ya la hemos leído. Sé que usted ya estudió la lección en su casa, en Éxodo capítulo 20, 4 al 6, y de Deuteronomios 4, 15 al 19. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer para que lo relacionemos y aquellos que por ahí nos están mirando pues puedan ver sobre el tema. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Voy a estar usando ahí la traducción de las Américas. Es una traducción
parecida a la versión 1960. Y también pues es una que usa, digámoslo así, dentro de lo que viene siendo la Iglesia Católica, y para que veamos que todas tienen similitud, lo que la palabra de Dios nos enseña, sin importar quién, ¿verdad? La introducción nos dice que el primer mandamiento, como estamos viendo, establece la adoración solamente a Dios, que es el versículo que nosotros habíamos mirado. El mandamiento primero, la lección anterior, establecía que solamente a Dios deberíamos de adorar, pero ahora el segundo mandamiento es para solamente adorar a Dios directamente sin tener intermediario alguno, ¿sí? Sin tener a quién más. ¿De qué manera nos vamos a acercar a Dios sin pensar en tener un intermediario? Por ejemplo, alguna imagen, alguna escultura, tener un Dios ajeno. Prácticamente el segundo mandamiento es que nos enseña a adorar directamente a Dios sin intermediario alguno. También vemos que la idolatría es parte de los tres pecados capitales que la tradición judía tiene. ¿Cuáles son esos tres pecados capitales que la tradición judía tiene? Es la idolatría, la impureza y el derramamiento de sangre. Para ellos son los pecados capitales en los cuales ellos se abstenían de practicar o hacer, o también cuando los practicaban tenían consecuencias muy drásticas. También nosotros vemos que los cristianos ahora debemos de abstenernos de la contaminación de los ídolos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 20, por ahí en la pantalla lo ponen rápidamente. Hechos 15, 20, nos dice, hablando el apóstol Santiago, recuerde que para esto el apóstol Pedro ya había predicado a los gentiles y habían comenzado a tener una reunión donde tenía que quedar de acuerdo la iglesia primitiva de ahora cómo iba a recibir a los gentiles. Recuerde que los gentiles, ellos estaban acostumbrados al paganismo, a la idolatría, a adorar diversos dioses, a sacrificar a los ídolos. Entonces ahora llegan a la conclusión, y ya en el verso 20 el apóstol Santiago dice: sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces prácticamente ahora Jacobo, o igual Santiago, y los demás líderes de la iglesia no querían que los gentiles se regodearan, digámoslo así, se formaran, abusaran de la libertad que había ahora en Cristo, porque ahora recuerde que estaban bajo la gracia, y ahora para ellos aceptar el sacrificio de Cristo, ellos lo aceptaron con gusto, pero ahora ellos tenían que aprender que bajo la gracia no tenían que tener tanta libertad en la cual les pudieran hacer caer ahora al judío, pero tampoco ahora el judío debería de imponerles a ellos, por ejemplo, la circuncisión, guardar las fiestas judaicas, los ritos que la tradición judía había enseñado al pueblo de Israel, sino que ahora le marcan un equilibrio y le marcan estos aspectos en los cuales para el judío débil, el caer en esa situación pues podría ser una debilidad, y ellos podrían irse al libertinaje ahora el judío, abusar de eso, tener como un pretexto del que ahora el judío tenía. Entonces la recomendación para los cristianos era, ellos debemos de abstenernos de la contaminación de los ídolos. Por eso les habla acerca de las contaminaciones de los ídolos. Por ejemplo, la comida, ya una vez les había comentado, la comida que se sacrificaba a los dioses o a los ídolos dentro del paganismo, digamos, iban y lo sacrificaban, digamos, algún animalito, la carne no toda se quedaba ahí, después iban y se la vendían a los carniceros. Y ahora el carnicero vendía esa carne a un precio más bajo, porque ya había tenido el sacrificio, había tenido su presentación para allá, entonces la vendían en la carnicería, pero ya a un precio más bajo. Entonces los judíos eso entendían, entonces por eso les enseña que se abstenieran de la contaminación de los ídolos. O sea que si ellos sabían de que ese animal había sido ya sacrificado y ahora en el templo y lo habían traído a la carnicería y era carne sacrificada, pues por ocasión de no hacer caer al judío, se abstenieran de la contaminación de los ídolos.
de esa manera. No era que los cristianos gentiles estaban ofreciendo los sacrificios o estaban dentro de los cultos paganos, sino que de esa manera ellos podrían estar vinculados. Para el judío que guardaba la ley podría ser una ocasión o un pretexto de caer. Entonces, para la iglesia primitiva se le manda y se le abstiene que se absteniera de la contaminación de los ídolos. Punto número 1, prohibición de la idolatría. Nosotros sabemos de antemano lo que es idolatría, que es un ídolo o imagen. El término hebreo que se emplea aquí para la imagen es pesel, que se usa en el Antiguo Testamento para designar a lo que vienen siendo los dioses paganos, como era el dios de Acera, las divinidades de todos los cananeos. Y esto lo encontramos, por ejemplo, Éxodo 24, Deuteronomio 5, 8, que nos hablan acerca de no hacerse ninguna imagen. La traducción de las Américas, donde usa, por ejemplo, no te harás ningún ídolo, se traduce también como ninguna imagen tallada. ¿Sí? Es igual a traducción, ninguna imagen tallada de alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siguiente versículo dice: serán vuestros vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois vuestros dioses. Entonces vemos que eran las divinidades de los cananeos. Segunda de Reyes 21:7. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David, a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Era una imagen, se usa del verbo pesel, que es traducido aquí como una imagen tallada. Nosotros vemos que estos ídolos eran esculpidos, algunos en piedra, a otros en madera, eran también en metal. Por ejemplo, Levítico nos habla de ello, Isaías 45:20, lo puedes adelantar, Sante, también nos habla acerca de ello. También el siguiente versículo, y todo eso nos habla acerca de cómo eran esculpidos, no solamente en madera, en metal, también eran en piedra esculpidos. La Septuaginta traduce pesel por la palabra griega eidolón, que significa ídolo, la misma usada en el Nuevo Testamento, la que encontramos en Primera de Corintios 10:14, que nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. También lo encontramos en Primera de Juan 5:21, hijos, guardaos de los ídolos. Entonces, la misma interpretación. El ídolo, nosotros vemos entonces que es un objeto de culto visto por los idólatras como poseyendo poderes sobrenaturales, y las imágenes es la representación de dicho ídolo. ¿Sí entendió esto? El ídolo es el objeto y la imagen es la representación de dicho ídolo, a la cual los que los adoran les atribuyen los poderes. Por ejemplo, en la lección anterior les comentaba acerca de que cualquier imagen, cualquier ídolo, ellos poseen, obtienen la posesión, digámoslo así, espiritual del maligno, en cuanto los adoradores le dan esa validez, le dan esa credibilidad. Es ahí donde comienza a operar el enemigo a través de esas imágenes. Entonces, los poderes se los atribuye los adoradores, y es de ahí donde se toma. Idolatría. ¿Qué es idolatría? El término idolatría viene de idolón, que significa ídolo, y letreía, que significa servicio sagrado, culto y adoración o adoración. Idólatra es la forma pagana de adoración a todos los ídolos, de adorar y servir a dioses ajenos o cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Eso es idolatría. Una vez más se lo va a decir: es la forma pagana de adoración a ídolos, de adorar y servir a dioses o cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Esta práctica nosotros vemos que es incompatible, no tiene ninguna compatibilidad con lo que es la fe judío-cristiana. Ni el judaísmo tiene esta fe, ni el cristianismo. Entonces vemos que lo que es la idolatría o tener esta práctica
niega el señorío y la soberanía de Dios. Le voy a explicar esto. La persona idólatra, el que practica la idolatría, de una manera, tal vez se le enseñó de esa manera acercarse a Dios, pero de una manera directa, o alguno podría decirlo, o indirecta, niega el señorío y la soberanía de Dios, porque ya comienza a acreditarle poderes y a acreditarle favores y milagros a una cosa, a un objeto, quien no es el Dios verdadero. Es por eso que el idólatra siempre le va a asignar los poderes a alguien que no es Dios. Y eso es pecado. Porque el primer mandamiento nos manda que solamente a Dios debemos de adorar, no tener dioses ajenos. El segundo es: no te harás imagen. No harás imagen del ídolo que no es Dios. También vamos a ver al siguiente punto, por ejemplo, niega también la revelación de Dios, el idólatra. Tercer punto, semejanza o figura. Cuando nosotros vemos esto, este versículo, por ejemplo, ya vimos Éxodo 24, Deuteronomio 5:8, ya lo leímos acerca de ello, que manda no hacer imagen de ninguna semejanza. Deuteronomios capítulo 4, verso 12 y 15, por aquí está. 4:12 dice: entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no vistes figura alguna. Pásame el siguiente versículo. Así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. O sea que hasta Dios tuvo el cuidado, cuando se reveló al pueblo de Israel, de poderse manifestar acerca de una imagen, de alguna escultura, de ver alguna imagen. Por eso le dice que se guarden, porque Él les prohibió hacer alguna imagen de ello. Entonces vemos que prohíbe adorar al propio Dios verdadero por medio de cualquier objeto, y la palabra hebrea para semejanza es temuná, apariencia, representación, manifestación o figura, significa esta palabra. Entonces vemos que la idea básica es de una apariencia externa, ya sea de una imagen vista o de alguna visión que alguien había mirado. Dios tuvo el cuidado de ello, de no manifestarse a ellos a través de una figura, porque Él no quería que se le adorara a Él a través de alguna imagen. También Números 12:8 nos habla de ello. Cara a cara habló con Él abiertamente y no en dichos oscuros, y Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Es la manera en la que Dios se había manifestado a Moisés. San Juan 4:16 y Salmos 17:15 dice: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen o tu semejanza. Entonces nosotros podemos contemplar al Señor, su presencia. Él se puede manifestar a nuestras vidas, pero nunca lo va a hacer a través de alguna figura bien marcada para que nosotros adoremos, nos acerquemos a Dios a través de esa figura, de esa imagen. Esta prohibición incluye la representación de las cosas materiales, como de hombres y mujeres, de pájaros, de animales terrestres, peces y cuerpos celestiales. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 4, 16 al 19. Quiero que leérselo. Dice: no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejante de varón o de hembra, semejante de cualquier animal que está en la tierra, semejante de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos, ¿sí?, servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si nosotros leemos los versículos anteriores, les está diciendo: es por eso que yo me manifesté a ustedes a través de una luz de fuego y no a través de una imagen. Hay amenazas y promesas acerca de la adoración. Punto número 1, adoración.
El segundo mandamiento nosotros vemos que prohíbe hacer imagen de cualquier escultura y también de poseerla, de postrarse, delante de ella para adorarlas. Éxodo 20:5 y Deuteronomio 5:9 nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué es adoración? ¿Alguien sabe? Nadie. Una idea. ¿Qué es adoración? No me voy a decir, hermanos, son los cantos despacitos que así cantan lentamente y para levantar las manos. ¿Qué es adoración? ¿Sí, Dina? Rendir culto, exactamente. ¿Alguien más tiene otra idea? Rendir respeto. ¿Alguien más? Agradecimiento a través de un canto. ¿Alguien más? Opinen, hermano, no se escuchan ustedes. ¿Sí, hermana? Adoración es darle todo. ¿Alguien más, hermanos, opinen? ¿Sí? Vivir en obediencia. ¿Qué más es adoración? Recuerde que el término lo estamos usando en general, no solamente a Dios, porque ahorita estamos hablando acerca de adorar imágenes. ¿Qué más es adoración? Reconocer superioridad de alguien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere preguntarle, aunque sea Google, hombre? Ya de ahí sáquelo. Exaltación. ¿Qué más, hermanos? No escuché, disculpe. Postrarse ante alguien, en este caso ante Dios, ¿verdad? ¿Quién más quiere opinar, hermano? ¿Sí, Rafa? Levantar el corazón. ¿Alguien más? Rendir ofrenda. ¿Quién más, hermanos? Opinen. Dar atributos, digámoslo así, rendir, darle poder. Todos están en lo correcto, hermanos. No crean que hay una palabra específica para eso. Entonces, adoración es un servicio sagrado, es un culto, es reverencia a Dios por sus obras. Siempre cuando nosotros adoramos a Dios es por lo que Él hace, ¿sí? Por todas sus maravillas, vemos su superioridad, nos postramos ante Él, nos rendimos totalmente a Él. Entonces, adoración es un servicio sagrado y para esto solamente a Dios se le debe de adorar. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 10, que dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le debes de servir. Y otra es traducida esa palabra, servirás. Regrésame la Santi, porfa. Dice: rendirás culto. En otras palabras, y solo a Él le rendirás culto. El siguiente versículo: entonces caí a sus pies, hablando el apóstol Juan, para adorarle, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos que solamente a Dios se le debe de adorar. No se le permitió ni aún a los ángeles, que vemos nosotros que fue un problema, no un problema, sino que fue una corriente que surgió en la iglesia primitiva también. Quiero encontrar este versículo, permítamelo por aquí. Es Apocalipsis 19:10. Por ejemplo, lo encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 18. Vamos rápido ahí, Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Entonces vemos que ya el rendir culto a los ángeles ya era el comienzo de una herejía que iba a plagar toda la región de alrededor de Colosas durante varios siglos, y hasta la actualidad esta práctica es prohibida igual por la Biblia, pero es una práctica que se extendió. Y ya para eso el apóstol Pablo ya comenzaba a decirles de que no tenían que rendirle culto a los ángeles. Dios es espíritu. Ya eso lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué es un espíritu? Algo que no podemos ver. El Catecismo Mayor de Westminster 1648 declara que Dios es un espíritu infinito en su ser. San Juan 4:24 nos habla que Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Éxodo 3:14 nos habla de ello también. San Juan 11:7 al 9. Entonces el espíritu es la sustancia inmaterial e invisible, diferente de la materia, de lo que podemos ver. El espíritu también es indestructible, pues el espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús hablando, además también nosotros vemos que la Biblia nos afirma que Dios es espíritu, y declara también de manera directa que Él es invisible. Por ejemplo, Colosenses, vamos a ver estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que Dios es espíritu, y esto lo reafirma la palabra de Dios. La espiritualidad que tiene Dios como meta es incompatible con las imágenes de los ídolos. Él no comparte su gloria con nadie, nosotros ya lo sabemos. Dios es inmanente y trascendente. La inmanencia es la forma de relación de Dios con el mundo creado, y principalmente con los seres humanos y con la historia. Eso nosotros lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 139. Quiero algunos versículos nada más, no está ahí en la pantalla, donde vemos de cómo Dios tiene esa relación con todos. Dice Jehová: tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme. Y comenzamos nosotros a ver la omnipresencia y la omnisciencia que tiene Dios, porque Él comienza a describir el salmista de quién es Dios. Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar, todos nuestros caminos le son a Él conocidos. Y habla, dice: si nos fuéramos a lo más alto, ahí estás tú; a lo más profundo, ahí tú nos encontrarás. Entonces vemos de quién es Dios, la relación que tiene Dios con lo creado, los seres creados. La trascendencia de Dios significa que Dios es un ser que no pertenece a la creación, no forma parte de ella, trasciende toda la materia y a todo lo que le fue creado. ¿Sí? Él no está limitado, Él no es una creación, Él no está limitado como la creación. San Juan 17:5 nos dice: y ahora glorifícame tú, oh Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque Dios no es creación, Él no fue creado. Siguiente versículo también nos dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Colosenses ya lo leímos, primera de Timoteo 6:16: el único que tiene inmortalidad y habita en luz, inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Entonces aprendemos que Dios es inmanente y trascendente. Él no está limitado, Él tiene una relación estrecha con su creación, pero Él no está limitado a la creación, porque Él no ha sido creado. Él ha sido desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a entrar a lo que es imágenes y el catolicismo romano. Ya vimos ahora por qué es importante que nosotros entendamos, que todo el ser humano entienda
la importancia de adorar a Dios, de que Dios es el único Dios verdadero, que Él no se reveló a través de ninguna imagen, de ninguna semejanza, para que el pueblo no lo adorara, para que Él no estableciera alguna pintura y dijera: ahora me voy a acercar a través a Dios a través de la imagen que vimos en el desierto, o que Él se manifestó cuando dio la ley a Moisés. Ahora vemos nosotros acerca de las imágenes y el catolicismo romano. Vamos a entrar un poquito a lo que es este tema. ¿Qué dicen los teólogos católicos romanos acerca de las imágenes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué dicen? La cámara no los va a apuntar, hermano, no tenga miedo, no va a aparecer, no va a decir: dijo fulano de tal. Es que tienen temor, ¿verdad? Recuerde que es una clase. En ocasiones hay que hacer algunas preguntas para que usted... ¿Qué cree que dicen los teólogos católicos acerca de las imágenes? Bueno, si usted leyó la lección, si no tuvo tiempo, dice que el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1993, en el periodo del pontificado del Papa Juan Pablo II, ellos afirmaron que el culto a las imágenes no contradice el mandamiento que prohíbe los ídolos. ¿Cree que tengan razón? ¿Por qué cree que no tienen razón? A ver. Pero ahí voy. ¿Por qué ellos piensan y tienen esta idea? Porque los teólogos católicos romanos enseñan que en la confesión del arca de la alianza del pacto tenía querubines, y la serpiente de metal en el desierto que mandó Dios a decirle a Moisés que levantara una serpiente para que el pueblo mirara y a través de verla obtuviera sanidad todo aquel que veía. Por eso es que ellos afirman. ¿Tienen o no tienen razón? Dijo una tía mía: tengo o no tengo razón. ¿Tienen o no tienen razón? ¿Por qué cree que no? Vamos a ver alguna de esas escrituras en las cuales ellos se basan. A ver, Santi, vamos ahí. En Éxodo, no puse por ahí, Éxodo 25, 10 al 22. Ok, vamos a buscar Éxodo. Vamos todos a Éxodo. Éxodo 25, 10 al 22. 25, 10 al 22. Lo voy a leer un poquito rápido, usted sígame ahí con su vista. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud sea de 2 codos y medio, de anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te diré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces es por eso que ellos dicen que está permitido el rendir culto a las imágenes, porque Dios mandó a hacer esos querubines. Ahora sí vamos a Reyes.
También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y la ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras 2 alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Números. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces, es ahí donde ellos se basan. Y es donde, a través del publicado del Catecismo en 1993, en el periodo de Juan Pablo II, afirmaron que el culto a las imágenes no contradecía el mandamiento que prohibía los ídolos. Por esas razones. Pero ahora vamos a ver que fue una interpretación forzada. ¿Por qué forzada? Porque este argumento de la Iglesia Católica es una falacia, porque los antiguos hebreos no daban culto a los querubines, ni al arca, y mucho menos a una serpiente de metal. O sea, el pueblo de Israel, que quería guardarse para Dios, jamás le rindió culto a algún querubín. Jamás le rindió culto al arca del pacto. Jamás le rindió culto a la serpiente de metal. El pueblo, por ejemplo, el pueblo no dirigía oraciones a estos objetos. Y ahora vamos a ver que el arca y los querubines del propiciatorio ni siquiera eran vistos por el pueblo de Israel, pues se ubicaban en el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. No entraba el pueblo de Israel. Ellos se quedaban en los atrios. Ellos ni siquiera veían los querubines. Vemos en Éxodo 26:33, vamos a verlos. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ni siquiera lo veían. Levíticos también. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, ni Aarón estaba permitido que él entrara cuando se le antojara. ¿Sí? Y ahora vemos en Hebreos 9:3-5 que dice: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y ya cuando estudiamos el libro de Hebreos nos dimos cuenta que todo esto venía siendo figura de lo que había a acontecer, del sacrificio que Cristo iba a hacer. Entonces ahora vemos que cuando el pueblo comenzó a dar culto a la serpiente, porque sí llegó un momento en que el pueblo de Israel comenzó a hacerse imagen de esta serpiente, pero ellos sufrieron por rendirle culto a esta imagen. O sea, Dios se alejó de ellos. Entonces, cuando el pueblo comenzó a dar culto a esta serpiente que fue construida en el desierto, por ejemplo, el rey Ezequías mandó destruir esta imagen que el pueblo ya se había hecho. Vamos a ver. Quitó los lugares altos, hablando del rey Ezequías, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. O sea que el pueblo de Israel se había comenzado a rebelar contra Dios, y cada vez que lo hacía se iba tras los dioses falsos.
Y ahora llegaron el grado de que ellos adoraron a la serpiente, pero ya para ellos ya le llamaban Neustán. Pero ahora cuando el rey Ezequías quiso limpiarlo todo, dice que mandó destruir los altares, los lugares altos donde se quemaba incienso, y también mandó que hicieran pedazos a la serpiente de bronce, que la destruyeran por completo. Entonces, las piezas religiosas a las que los teólogos católicos romanos se refieren servían solamente como una figura de la redención en Cristo. Hebreos 9:5 nos dice: y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra. Vamos adelante, Santi. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no siendo sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que en el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Entonces vemos que solamente eran un símbolo. Primera de Reyes 12, 2 al 28, perdón, creo que me adelanté ahí, ¿verdad? San Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces, por si alguien se preguntaba ahorita en este espacio de tiempo y decía, bueno, ¿y entonces por qué Dios hizo que levantaran esa serpiente? ¿Por qué? Si sabía que al rato la iban a venerar, a adorar, rendirle culto. Pero recuerde que todo lo que sucedía era solamente sombra de lo que iba a venir. Ya en San Juan nos deja más claro y nos dice que, hablando Jesús, el mismo Jesús hablando, y dice que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, iba a ser necesario que el Hijo del Hombre fuera necesario que fuese levantado, y todo aquel que mirara a él iba a alcanzar salvación. Ahora nosotros, todos los que miramos al sacrificio de Cristo, ¿qué alcanzamos? Perdón de nuestros pecados, redención, salvación, sanidad espiritual. Así como el pueblo de Israel veía aquella serpiente, y ellos obtendrían la cura, la mordidura de las serpientes, porque recuerde que habían ellos pecado contra Dios y comienzan unas serpientes, comienzan a morderlos, y la única manera era eso. Ahora nosotros era símbolo, muchos lo tomaron como símbolo de medicina. Se ha visto que en los hospitales, ¿qué tienen? En el seguro en México, ¿qué es lo que tienen? Nunca se preguntó por qué, ¿verdad? O sí se había preguntado, ¿por qué tienen una culebrita ahí que está enredada? Porque era símbolo de sanidad, símbolo de medicina, que era lo que la sociedad comenzó a darle la aplicación, pero nunca para venerarla a una serpiente. Entonces vemos que ahí, entonces, la teología que el catolicismo afirma, pues se derriba bajo los argumentos de la palabra de Dios. Recuerde que todos los pasajes que estoy pasando aquí es en la traducción de las Américas, es una traducción que se usa dentro de lo que viene siendo la Iglesia Católica. Vemos que el uso de figuras como símbolo de adoración. La adoración al Dios verdadero por medio de las figuras, símbolo o imagen es idolatría. Eso se llama idolatría. Llegar a Dios, a rendirle el culto a Dios o darle adoración a Dios por medio, a través de una figura o de un símbolo, de una imagen, eso ya es idolatría. Y delante de Dios no es agradable. Éxodo 32:3, versículo, vamos a ver. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano, ahí se madrugaron, ¿verdad? Se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Imagínense.
Pero eso era lo que el pueblo de Israel comenzaba a hacer, es lo que los israelitas hicieron, que era llevar una adoración a Dios a través de una imagen, de una idolatría, de un ídolo, un intermediario. Y ya usted sabe lo que ahí, aparentemente ellos estaban rindiéndole culto a algo sagrado, pero ellos comenzaron a hacer una imagen, querían ver algo, ¿no? Pero vemos que también, por ejemplo, Micaía y Jeroboam, hijo de Nabat, procedieron de la misma manera en Jueces 17, 2, 5. Y él dijo a su madre, vamos a leer estas escrituras, dice: las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder. Yo la tomé. Y su madre dijo: bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Pero ahora regresa al inicio, Sante. Y dijo a su madre: las 1100 platas que fueron quitadas, las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, de las platas estarán en mi poder, y yo las tomaré. Y dijo: bendito sea mi hijo por el Señor. ¿Sí ve cómo ellos, de una manera, podríamos decirlo así, indirecta, supuestamente rendían culto al Señor, atribuían lo que habían obtenido, pero era a través de una imagen, en lo cual ya recae en lo que es idolatría? Primera de capítulo 18, verso 31: levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Primera de Reyes, vamos a ver ahí que nos dice: y tomó el rey consejo e hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casa en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El otro versículo: y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había constituido. Entonces es la manera que el pueblo se vuelve a la idolatría: comenzar a adorar una imagen, dándole credibilidad a lo que él mismo talló, y aparentemente ellos dándole cierta credibilidad a Dios, porque él le dice: fue el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Aunque nosotros sabemos que podríamos decir, y tan torpes estaban, ese becerro no los sacó de allá. No, pero él le puso una imagen, los llevó a la idolatría, supuestamente dándole la credibilidad de lo que el verdadero Dios había hecho, de sacarlos de tierra de Egipto. Pero era a través de una imagen, y eso ya es idolatría. Entonces nosotros ya vamos un poquito por ahí entendiendo el por qué la Biblia condena la idolatría. Porque si usted habla con cualquier persona que practica la idolatría, ellos dicen que creen en el único Dios verdadero. Decimos: adoramos al mismo Dios. Yo al mismo Dios es al que me dirijo. Pero ¿a través de quién? De María, de cualquier otro ídolo y todo. Pero ellos proclaman, afirman y aseguran que es al mismo Dios al cual nosotros amamos y servimos. Pero es a través de una imagen tallada, que ya eso es idolatría, y es lo que Dios aborrece y abomina y prohíbe en el segundo mandamiento. Los ídolos que la Biblia condena no se restringen solamente a animales, cuerpos celestes o fuerzas de naturaleza, pues incluye también a las figuras humanas. Por ejemplo, Salmos capítulo 115
Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombre, tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan y no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora vamos al punto 4, que es mariolatría. ¿Qué es mariolatría? ¿Alguien sabe? Una persona que se llama Mario, no. Mariolatría es el culto de María, la madre de Jesús, y nosotros sabemos que sus adeptos dirigen oraciones a ella, se postran delante de su imagen y creen que su escultura es milagrosa. A eso se le llama mariolatría, se usa este término. A eso la Biblia le llama y lo condena como idolatría, porque los devotos promovidos por los medios de comunicación atribuyen a María una posición que la Biblia no le confiere, una posición que nosotros sabemos que aún el Señor jamás en vida le atribuyó poderes, le atribuyó alguna autoridad. Vemos que tiene un papel honroso como la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero ella misma jamás aceptaría que se le rindiera un culto. Vamos a ver algunos pasajes de ello. Lucas capítulo 1, 46 y 47 dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y recuerde que es la traducción Biblia de las Américas. Entonces vemos que ella misma le atribuye todo el poder y el señorío a Dios, no a ella misma. Lucas: y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo al contrario: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí vemos? Que el mismo Señor Jesús no le da el honor o el lugar que ahora los adeptos de María le atribuyen dicha honra, dicho poder. Primero de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces no hay intermediarios. ¿Qué vamos aprendiendo hasta ahorita? ¿Qué es idolatría? Adorar a un ídolo a través de una imagen como intermediario de adoración ante el Dios verdadero. ¿Usted no tiene intermediarios? No. Nadie, ¿verdad? Entonces vamos un poquito para ir concluyendo y darle una aplicación ahora a nosotros. Conclusión: debemos tener discernimiento nosotros para poder distinguir los ídolos de objetos meramente decorativos. ¿Sí? Porque hay objetos que son decorativos. Ahora hay que ver que no le rinda a nadie, ¿verdad? Va a comprar un objeto y decir: me gustó este jarro, lo voy a poner ahí y después lo voy a adorar. Yo sé que no lo va a hacer. Pero ahora todo te venden, ¿no? Por idolatría y todo eso. Por eso es que nos dice que nosotros debemos tener discernimiento para distinguir los ídolos de objetos meramente decorativos, porque ahora los ídolos no solamente va a ser un objeto decorativo, sino que puede ser cualquier otra cosa. Ahorita vamos a llegar a un versículo donde nos pisa el callo en los pies. Todo aquello que la persona ama más que a Dios se convierte en idolatría. Eso es, no solamente un objeto. ¿Qué es lo que ama más el ser humano más que a Dios? Eso es idolatría. En la lección anterior les tocaba un poquito que me llamaba la atención lo de Abraham, que él podría amar más que nada a su hijo Isaac, y Dios se lo pide. Pero ahí era una muestra de que Abraham amaba más a Dios que ni a su propio hijo.
Hoy en día la idolatría es muy fácil nosotros de distinguir, no tenemos una imagen, no tenemos nada, pero muchas veces amamos más a una persona que ni a Dios, o algo material que ni a Dios, cualquier cosa. Para esto, a ver, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5:5. ¿Dónde está Efesios? Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está hablando de imágenes. No se pongan serios, hermano. Y la versión Reina Valera nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Porque nosotros comenzamos a ver, si usted lee los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo comienza a decir el verso 1, y el título, algunas Biblias tienen que andar en luz como hijos de luz, de la manera en que debemos de comportarnos. Pero la persona que comienza a practicar estas cosas cae en el engaño, en el error de amarse a sí mismo. Ahora vamos a Colosenses 3:5. ¿Alguien que lo quiera leer de ahí fuertemente? Sí leyó un poquito ahí la lista, que es como la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En algún momento dado no vamos a pasar lista, ¿verdad? No hemos tenido una inclinación a eso. Nunca ha tenido pasiones. Avaricia, y habla de todo ello. ¿Por qué lo relaciona con la idolatría? Porque cada vez que los seres humanos incurren en avaricia o en los pecados sexuales que Pablo ha catalogado, así también como los otros deseos más, siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios. En otras palabras, una persona que cae en estos deseos o pasiones está siguiendo sus propios deseos y no los de Dios. Entonces se está amando más a sí mismo que ni a Dios. Por eso Pablo dice que es idolatría. Cuando el ser humano se deja llevar por todos estos deseos, y ya usted sabe la lista, las obras de la carne, tanto otros más, cuando el hombre ya incurre o se deja dominar por esos deseos o pasiones, se está idolatrando él mismo. Por eso los pone que es idolatría. No está hablando de adorar una imagen. Recuerde, no le está escribiendo a los inconversos, está hablando a la iglesia. Nunca se ha amado más usted que a Dios. Nunca ha caído en avaricia. Nunca ha tenido por ahí algunas pasiones. Nada. Entonces, si nos dejamos dominar por alguno de todos ellos, nos estamos amando más a nosotros que ni a Dios, y es idolatría. Decir, hermano, yo amo a Dios, pero también yo me amo. Sí, también tiene que amarse, hermano. También, si no se ama a usted mismo, ¿quién lo va a amar, verdad? Yo sé que su esposa, su esposo, su papá, su mamá lo va a amar, pero tiene también uno que amarse. Si no se ama a uno, ¿cómo va a poder amar a los demás también? Sí, pero amarse más uno que ni a Dios. Por ejemplo, cuando estamos tentados a esos deseos, a esos desórdenes, obras de la carne, y concurrimos a ello, prácticamente lo que está diciendo, déjeme una vez más se lo digo: cada vez que los seres humanos incurren en la avaricia o en los pecados sexuales que Pablo ha catalogado, siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios, y en esencia rinden culto a sí mismo, lo cual es idolatría. Y para esto vamos a regresar un poquito allá a los de Efesios, que quiero leérselos un poquito versos antes para que lo entendamos un poco más. Del verso 3 al 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Ay, caray,
¿Ha dicho palabras deshonestas alguna vez, hermano? No vamos, ni necedades. Alguna vez nos hemos puesto tercos por ahí, que las cosas son como decimos y no entramos en razón. Ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios o de Cristo. Entonces vemos que la Biblia no prohíbe las artes, ni las esculturas, ni la escultura en sí misma, como tampoco la pintura. Dios mismo inspiró a artistas entre los hijos de Israel en el desierto para que pudiesen labrar las piezas que Él había mandado a Moisés. De ninguna manera llévelo en su mente que Dios prohíbe las esculturas en sí misma, ni las artes, ni la pintura. Como para que usted diga, entonces no vamos a tener nada, ni un cuadro en la sala, porque puede ser idolatría. Ya si usted se acerca y mira el cuadro y dice, oh Dios, qué hermoso eres, creador del cielo y de la tierra y todo, ya está usando un medio para darle adoración a Dios. Está levantándose un ídolo. Que ese ídolo puede ser usted mismo si cae en los deseos, le da rienda suelta a lo que la carne le pide, se está amando más a usted mismo, sin necesidad de poner una escultura, decir aquí tengo a Juan Diego, aquí tengo a la Virgen tal y tal, no, sino que va más allá. Vamos a ver los versículos donde vemos que Dios, fíjese que Dios qué tan bello es. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. ¿Sí ve? En inteligencia, en conocimiento y en toda clase de ¿qué? De arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras, para engaste y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. Por tanto, a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, los ha llenado de habilidades para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Ahí vamos a detenernos. Vemos qué hermoso es Dios, ¿verdad? Así es que Dios no solamente dota al ser humano en habilidades como ahora podríamos decirlo nosotros, prácticas en las cuales, espirituales en las cuales podríamos nosotros decir. Por ejemplo, llamó a un Moisés, a un Aarón, cómo dirigir al pueblo, cómo llevarlos en esa conexión con Dios, pero dice que los llenó de espíritu, de sabiduría, de inteligencia y los dotó de habilidades que necesitamos. Entonces, la pintura, la escultura y todo ello no es que Dios lo condene, sino que Él capacita al ser humano. Es por eso que tenemos ingenieros en la sociedad, en la humanidad, hay ingenieros, hay albañiles, hay de todo, tienen esas capacidades. ¿De dónde el pueblo de Israel iba a aprender todo ello? Si eran esclavos. Más que Dios es el que da la gracia, la sabiduría, la inteligencia y todo. Así es de que si Dios lo dota con habilidades, no como las del pastor, no como a nosotros, ni nada, y lo dota por otras áreas, es de suma importancia. ¿Sí? Para crear, para hacer. Vamos a Reyes. Luego talló todas las paredes de la casa de alrededor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y el exterior. Y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes, querubines, y en las molduras había un pedestal arriba y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas, abajo relieve, había 6 granadas. Y nosotros seguimos leyendo, puede leerlos usted ahí, está hablando cuando ya era el templo. Entonces en el templo había todas estas esculturas, pero nunca se le rindió culto a ellas. Eran parte de una decoración, parte de lo que había ahí, una obra maestra
de las habilidades que Dios había dotado al mismo pueblo, que todos eran importantes. Unos en la administración del culto y otros habían hecho su labor importante en labrar todo eso, en la escultura. Entonces vemos que el rey Salomón mandó esculpir querubines en las paredes, toros y leones para decorar como decoración en el templo, pero nunca con el objetivo de que tales objetos fueran adorados. Jamás, jamás fue así. Es el final de la clase, hermano. Entonces siempre entendimos un poquito qué es idolatría. ¿Para qué no vayamos a llegar? Porque muchas de las veces vamos a pedirle a Dios sabiduría, cómo llegarle a las personas que están practicando la idolatría, que a veces no sabemos llegarles. Y llegamos y queremos aventar monos y de todo. ¿Y por qué no enseñarle bíblicamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿O ya lo entendía? Yo era el ignorante que no lo había entendido, que era idolatría, de por qué las personas usaban de ídolos y usaban de la escultura, la imagen. Porque aparentemente para ellos son los intermediarios entre Dios, pero Dios no necesita mediadores. No hay más. Solo hay un solo Dios y un solo mediador, y ese es Cristo, Jesucristo, hombre. No hay más. Pero es por eso que el hombre los utiliza. ¿Por qué? Porque el hombre se siente inferior, se siente pecador y cree que acercarse a Dios a través de María va a interceder por ellos, porque ellos se sienten incapaces. ¿Quién les pone ese peso de culpabilidad y que son indignos? El pecado que hay y Satanás que aprovecha. Pero nosotros que conocemos la verdad y la libertad en Cristo, es decirles de que tenemos entrada directa para la misma presencia de Dios y que nosotros podemos llegar ante su presencia y pedirle sin necesidad de nada de ello. Ahora, ya les había comentado, había en la Ciudad de México, que había una vez un hermano, había ido de aquí a abrir brecha, ¿no? Y en una casa, pues ¿cómo más? Vamos a abrir, a hacer servicios, células. Y que pues se llenaba, ¿no? Y en la cuadra ya sabía en México, ¿verdad? Y la gente cómo es uno, de que ve que si hay algo por ahí, no sabes ni qué, te llegas y te acercas, y que veía que había reuniones en esa casa y pasaba un catequista, era por ahí, pasaba para la iglesia donde iba a ser, y pasaba y que veía gente, y un día pues ya iba temprano y que se paró a la puerta y le dice, bueno, ¿y aquí qué hay o qué hacen? ¿Aquí adoran también a María? No, hombre, hacemos algo mucho mejor, le dijo el hermano que iba abriendo la obra. Así que nosotros le obedecemos a ella en todo. ¿Me puedo quedar entonces? Y dice, ¿aquí obedecen a María? Claro que sí, pasa, le toma asiento y todo. Y ya comenzó la reunión y todo. Y dice, pues ya al final, dice, pues bueno, como María nos enseñó, hagamos todo lo que Jesús nos dice que hagamos. Vamos a obedecerle a Jesús. Y comenzó a dar el sermón y todo, aquel se convirtió. Pero qué tal si le hubieran dicho, tú eres católico y mira, hijo del diablo, llevas aquí, vas acá, nunca se hubiera convertido aquella persona. ¿Sí? Entonces necesitamos, porque muchas de las veces la gente, es la única manera que a ellos se les instruyó cómo acercarse a Dios. Es la única manera. Así estaba usted en algún tiempo, estaba yo, pero porque era la única manera. No había otra. Pero ya a las facilidades que hay hoy en día de leer la Biblia, tener una Biblia, diferentes versiones, para mí, yo me maravillo con todas las versiones que hay, porque te das cuenta, hay palabras y todo, y te hace entender, te abre el entendimiento, te lleva todo, te lleva expresiones. Por ejemplo, estuvimos viendo la Biblia de las Américas, y cualquier católico podría decir, pues vamos a ver, ¿no? Y puede comprobarlo, y es lo mismo que dice. Pero porque nunca lo ha entendido, porque solo a él le enseñaron de esa manera. Entonces, ¿por qué antes de condenarlos no les presentamos el plan de salvación? ¿Por qué no les explicamos qué es idolatría? Que no es meramente la imagen, cualquier imagen que tienen no tiene ningún poder. Dijo Pablo, los ídolos no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad. Más bien ya si usted le acredita ese poder, pues ándele, pues ahí agárrese, ¿verdad? Todo el poder que usted le autorice o le dé, pero mientras tanto no.
Entonces la lección de hoy es de que no nos hagamos imagen de ninguna semejanza. No caigamos en la idolatría. Idolatría no es solo venerar alguna escultura, algún ídolo, sino que viene también ahora para nosotros. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, ese es un ídolo. Por ejemplo, voy terminando. También en el Antiguo Testamento habla de los ídolos caseros.